Hola, muy buenas tardes a todos nuestros estudiantes, asesores y público en general que están presentes en esta sesión de las videoconferencias de los retos del docente en tiempos de COVID. Buenas tardes, doctora Dan. Muy buenas tardes, doctora Lupita. Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Me escucha, doctora Dan? Sí, sí le escucho perfectamente. ¿Ustedes me escuchan? Sí. Sí, doctor. Perfecto, perfecto. Aquí muy Bien, buenas tardes. vamos a dar inicio. Creo que tengo por aquí un problemita con el audio. Ahorita lo verifico. Vamos a dar inicio esta tarde. Hoy nos toca un tema muy interesante dentro de los retos del docente, que es el referido a la planeación. Entonces vamos a ver qué orientaciones nos puede sugerir nuestro conferencista en esta tarde para ver en qué consiste el enfoque socioformativo, ¿verdad? ¿Cómo le vamos a dar ese tipo de enfoque a las planeaciones didácticas que tenemos que desarrollar? Pues para mejorar nuestra práctica docente. Vamos a recuperar información, aprovechar estos 60 minutos que UPN les está ofreciendo, ¿verdad? A través del doctor Adán. Entonces escuchemos con muchísima atención. Adelante, doctor Adán. Muchas gracias, doctora Lupita. Muchas gracias, muy amables. Estamos ya en la fase final. Hemos llegado prácticamente a la sesión 4 y último de los retos del docente en tiempos del COVID. La temática que hoy abordaremos es la planeación didáctica desde el enfoque socioformativo. Un reto para la mejora de la práctica docente. Y miren, aquí prácticamente este reto será el broche de oro con el cual cerraremos todas nuestras disertaciones, la línea temática que hemos estado abordando ya durante un mes en estas 4 sesiones. Y quiero presentarles la agenda de esta sesión. En primer lugar, estaremos revisando el enfoque socioformativo. ¿Qué es el enfoque socioformativo? ¿De dónde surge este enfoque? ¿Cuáles son los componentes distintivos del enfoque socioformativo? También abordaremos la traspolación al proceso de enseñanza-aprendizaje de todos estos componentes del enfoque socioformativo, considerando fundamentalmente aspectos a tomar en cuenta cuando desarrollamos nuestra planeación didáctica. Y además estaremos todo esto aplicándolo concretamente en la planeación. Veremos ejemplos prácticos a partir de situaciones reales, situaciones didácticas cotidianas. Y bien, en esta ocasión me he planteado un aprendizaje esperado para toda la audiencia, para todos ustedes, colegas, que nos hacen el favor de acompañarnos en esta sesión de cierre. Que la audiencia, que nuestros colegas puedan reflexionar sobre la planeación didáctica que realizan cotidianamente y la puedan colocar frente al enfoque socioformativo y puedan considerar, incorporar los componentes distintivos de este enfoque para la mejora de la práctica docente. Y esto se dé concretamente de cara al próximo ciclo escolar 2020-2021. Hacia allá vamos. Esa es nuestra intención. Esta es la visión que quiero compartirles el día de hoy. Que podamos revisar nuestra planeación didáctica y encaremos el próximo ciclo escolar incorporando elementos distintivos del enfoque socioformativo. Quisiera
partir de un ejercicio práctico. Este es un ejercicio de la vida cotidiana. Y lo quiero llevar a una mirada normal, ordinaria, cotidiana, a partir de aprendizajes esperados que están en el plan de estudios que pertenece a la currícula oficial de educación básica en estos momentos. Es en la asignatura de historia y en el nivel educativo de primaria. Y aquí se han seleccionado 2 aprendizajes esperados. El primero de ellos dice, investiga aspectos de la cultura y de la vida cotidiana del pasado y valora su importancia. El otro aprendizaje esperado es reconoce los aportes de la población mundial en la conformación de una nueva sociedad y cultura. Aquí tenemos los aprendizajes esperados que ha seleccionado una maestra de historia en educación primaria. Y al compartirme su planeación, me planteas las actividades a través de las cuales durante el tiempo de la pandemia estaría encarando justamente estos 2 aprendizajes esperados. Y me dice, ¿qué le parecen? ¿Cómo voy en mi planeación? Y entonces una de las actividades decía que los alumnos elaboren una línea del tiempo en la que distingan los avances de la cultura en la ciencia, los descubrimientos, la educación, el arte, la vida política, etc. Ellos harían entonces una línea del tiempo. Pero también que los alumnos hagan un escrito en el que señalen qué aportes hubo para mejorar la vida de la sociedad. Y ella resolvió que el envío de un proceso e instrumento de evaluación sería a partir de una lista de cotejo para que los propios alumnos se evaluaran. Y me dice, ¿cómo ve, maestro? ¿Cómo voy en mi planeación? Y bueno, con su autorización, aquí les comparto una mirada socioformativa de este ejemplo real y práctico. En primer lugar, regresé la realimentación a partir de preguntas. Y la primera de las preguntas fue, maestra, ¿en qué medida se está potenciando el aprendizaje significativo en estas actividades que usted plantea? En estas 2 actividades y en esta más evaluativa, ¿en qué medida usted cree que se está potenciando en el alumno el aprendizaje significativo? Una segunda pregunta que le hice es, ¿cómo está buscando que sus alumnos se apropien de la historia y del enfoque pedagógico de esa asignatura para resolver problemas de su entorno? Esta pregunta era profunda y categórica. Y la idea era que la maestra reflexionara sobre este hecho. Una tercera pregunta que le hice es, ¿de qué manera podemos hacer que estas actividades se ubiquen en un proyecto y que este proyecto sea realmente formativo? Es decir, que estas actividades no se vean como aisladas en una sola visión, sino que estén incluidas, enmarcadas en un proyecto y que el proyecto tenga un carácter formativo. Y una cuarta pregunta fue esta que usted revisa ahí. Maestra, ¿qué problema identifica en el contexto usted relacionado con esos aprendizajes esperados que ha seleccionado? ¿Hay algún problema que usted identifica en el contexto que estuviesen presentando algún obstáculo para que se den, para que se cumplan, para que se logren esos 2 aprendizajes esperados? Así comenzó nuestro ejercicio de realimentación.
Usted recuerda, ¿verdad? La primera sesión, evaluar a distancia desde un enfoque formativo centrados en la realimentación o retroalimentación. Bien, le solicito que a esta imagen, a este momento, le tome usted una fotografía y se lo lleve durante todo este proceso, porque quisiera irlo desarrollando poco a poco. Bien. El asunto de la socioformación. A ver, ¿cómo se conforma? ¿De dónde surge la socioformación? En primer lugar, quisiera colocarme en el año 2001 de nuestra época y en la persona del doctor Sergio Tobón Tobón. Él es el que comienza a indagar sobre este concepto de la socioformación y comienza a teorizar. Él mismo dice, no encontré mucho en las publicaciones indexadas respecto de la socioformación, quizá algunos 7 o 9 documentos importantes. Y entonces él comenzó un ejercicio de teorizar para formular las nociones conceptuales. Ahí creemos que en América Latina nace el concepto de socioformación desde este enfoque que les voy a presentar. La socioformación tiene una columna vertebral fundamental, los proyectos formativos. ¿Qué son los proyectos formativos? Son propuestas pedagógicas aplicables desde la escuela y para la sociedad. Y están confeccionados desde la cultura de América Latina. Otro distintivo interesante de la socioformación como propuesta pedagógica es que implica un ejercicio de colaboración y de despliegue de la creatividad de los estudiantes y también de los maestros y de todos aquellos que estuviesen participando en el fenómeno educativo. La colaboración es sumamente importante. Un cuarto distintivo que se plantea en esta propuesta pedagógica de la socioformación es que transforma con pensamiento crítico. Eso ya lo hemos revisado precisamente en el reto número 3. Y genera, a partir del pensamiento crítico, esta noción y concepto de desarrollo sustentable. Esto es, con una visión de cuidado de la vida, del medio ambiente y de los seres humanos. Y además, también se da un quinto distintivo en la propuesta pedagógica de la socioformación. La vida ética, a partir de los grandes valores universales y la vinculación de otros saberes con la asignatura o la materia que estamos abordando desde el aula, desde los centros escolares. Aquí el primer panorama de cómo va surgiendo esto de la socioformación. Y déjeme platicarle una anécdota para encuadrar un poquito este trasfondo histórico. En el 2013, su servidor asiste a un congreso internacional de educación en Mazatlán, Sinaloa, México. Y ahí me encuentro con el doctor Sergio Tobón Tobón. Él cerró el congreso internacional con su disertación presentándonos precisamente el enfoque socioformativo para el desarrollo de las competencias. En aquel tiempo, el asunto competencial estaba en un gran auge en nuestro país y en América Latina. 2013. Cuando llego con él, el doctor Sergio Tobón de Colombia, empiezo a dialogar y le solicito una fotografía del recuerdo. Y lo primero que me pregunta es, oiga, ¿usted escuchó mi conferencia? Y yo simplemente le dije, sí, mientras nos acomodábamos
para rescatar la imagen del recuerdo. Pero en mis adentros yo me decía, ¿cómo perderme de la oportunidad de escuchar a una de las voces más acreditadas en el tema de competencias y la socioformación? En ese mismo evento, en ese mismo congreso, conocí a el doctor José Silvano Hernández Mosqueda, el brazo derecho del equipo académico del doctor Sergio Tobón Tobón. Resulta que el doctor Silvano y un servidor coincidimos justamente en la inmediatez de nuestras disertaciones en aquel congreso. Él llevaba una ponencia, un ejercicio de propuesta investigativa al congreso, y enseguida de su disertación continuaría yo presentando la investigación que estaba también en aquel momento proponiendo. Así que durante todo ese tiempo estábamos en los asientos contiguos y ahí nos conocimos, ahí platicamos, ahí nos identificamos y a partir de ahí nació una amistad que perdura y que en los últimos años ha prosperado en ejercicios pedagógicos, en ejercicios académicos de gran altura. Ahora, en este tiempo, en los últimos años, en los últimos 3 años, el doctor José Silvano Hernández Mosqueda ha organizado la consultoría Con Rumbo. Él es el director académico de esa consultoría y su servidor es parte de los asesores académicos de esa institución. Así que estuve abrevando de los que en México y en América Latina generaron el enfoque de la socioformación. Sirva esto como una anécdota solamente. Cuando hablamos de la socioformación, es menester primero revisar que a la luz del tiempo hemos tenido diversos enfoques pedagógicos. Por ejemplo, el tradicionalista. Este enfoque que usted y yo sabemos está centrado en los contenidos, que la figura primordial, preponderante es el maestro y que la función en realidad del proceso de enseñanza-aprendizaje se da exclusivamente por la exposición, es de carácter academicista y, como decía Freire, en un carácter bancario, en una educación bancaria. Pero también tenemos este otro enfoque, el conductista, que tiene que ver con procesos de aprendizaje programados, que pondera los estímulos directos para generar, para propiciar ciertas respuestas y que esta también se ha evidenciado a través de la tecnología educativa. Otro de los enfoques pedagógicos es el constructivista. Hay varios constructivismos, pero este es el centrado en el alumno. Aquí ya se empieza a desplazar del centro la figura del docente y se coloca al centro al alumno. Se distingue por ser un aprendizaje activo, guiado por descubrimiento, como dijera Brunner. Y tenemos también el enfoque socioconstructivista, el que pondera el aprendizaje dentro de la comunidad y sostiene que el aprendizaje se da por la relación social de los seres humanos, en donde el contexto es un factor sumamente importante. De estos enfoques, de estos últimos 4 enfoques, hay uno más derivado en el presente tiempo, en los últimos 18 años, y que se ha incrustado en lo que hoy denominamos la sociedad del conocimiento. Ya no la sociedad industrial, ya no la sociedad tecnológica, ya no la sociedad simplemente de la información,
sino que ahora hemos transitado a la sociedad del conocimiento. Y justamente la socioformación es una entidad pedagógica que emerge en el tiempo en que se enarbola la sociedad del conocimiento. Es el doctor Sergio Tobón quien en América Latina ha desarrollado esta propuesta, y también el doctor Edgar Morin, francés, filósofo, que propone la gran teoría del pensamiento complejo. Estas son las dos líneas que inspiran justamente al enfoque pedagógico de la socioformación. Ahora, ¿cómo lo podemos evidenciar en dos máximas pronunciadas por el doctor Sergio Tobón? Él dice, la escuela no debe estar desconectada del mundo, ni de la vida. Por otro lado, la escuela es en sí misma la sociedad. Y dice, es más, la escuela es una microsociedad. Lo que sucede en la escuela debe de preparar al alumno para vivir en la sociedad. Y lo que suceda en la escuela debe ser el reflejo de lo que se vive en la sociedad. Esas son las grandes tesis de este enfoque pedagógico de la socioformación. Si quisiéramos conceptuarlo de manera concreta, diríamos, en palabras del doctor Sergio Tobón, que este enfoque pedagógico responde a los retos de formar en la sociedad del conocimiento con base en la realización de proyectos formativos. Y acentúo eso, proyectos formativos, que sean transversales, no aislados, sino que vayan interconectando saberes, buscando que los docentes, que también los estudiantes, que los directivos y aún la familia tengan un sólido proyecto de vida ético, con espíritu emprendedor y competencias para afrontar las demandas del contexto, pero subrayando, en forma colaborativa. Este es el gran concepto de la socioformación como enfoque pedagógico. Revisemos algunos de sus componentes distintivos. La gestión del conocimiento. Este es uno de los componentes distintivos. El conocimiento no se da en automático. El conocimiento no se reproduce de manera memorística. El conocimiento se construye, se gesta, se busca. Esto implica el trabajo en colaboración y una visión co-constructiva del aprendizaje. Además, un distintivo fundamental es el emprendimiento de proyectos basados en el deseo de transformar la realidad, de cambiar las cosas, de mejorar, en medio de la iniciativa de los seres humanos que en conjunto se suman buscando la mejora de su realidad. Y esto previendo la resolución de problemas y aplicando con ingenio, innovación y creatividad el pensamiento crítico. No hay socioformación sin proyectos. También un distintivo fundamental es una visión ética de la existencia, una visión ética de la vida, que tiene que ver con una actitud ante la sociedad de sustentabilidad y de sana convivencia. Nada de lo que haga puede dañar al otro. Nada de lo que desarrolle y emprenda puede dañar la biodiversidad, la ecología, el medio ambiente y mucho menos a los seres vivos. Una visión ética de la vida.
Y además, y me parece que esta es una de las grandes raíces distintivas de este enfoque, es el pensamiento complejo que ha propuesto el filósofo Edgar Morin, que tiene que ver este asunto del pensamiento complejo con el esquema de interrelaciones, de interdisciplinas, la relación y la comunicación que se da entre las diferentes áreas del conocimiento y de la vida en la sociedad. De tal manera que ya no se viva más por materias y asignaturas aisladas, sino que se pueda de manera elemental generar un eje transversal que interconecte todas las asignaturas. Esta es una enorme propuesta que puede cobrar vida en el tiempo inmediato. También tenemos componentes que ya irían de manera directa a la planeación. Observemos nuestra planeación y entonces revisemos estos elementos de la planeación. Tendríamos que revisar, por ejemplo, aspectos curriculares, como el campo de conocimiento o de formación, la asignatura, materia o área del conocimiento. Aquí tendríamos que centrarnos en estos aspectos curriculares y de ahí derivar los aprendizajes esperados, que es principalmente lo que se busca que los alumnos logren en un determinado ejercicio pedagógico. Pero también la revisión, y esto es fundamental, de todos los enfoques pedagógicos. ¿Qué son los enfoques pedagógicos? Son los supuestos sobre la enseñanza y sobre el aprendizaje del espacio curricular en los que se fundamenta determinado programa de estudio, determinada asignatura, determinado campo de formación o de conocimiento. Es decir, hay un enfoque pedagógico, por ejemplo, para el campo de formación, lenguaje y comunicación, o para la asignatura de español, como lo hay un enfoque pedagógico en la currícula para la historia, para el pensamiento matemático o las matemáticas. ¿De acuerdo? Entonces, cuando revisamos nuestros componentes de la planeación, no podemos desacreditar, desentender o desdeñar el enfoque pedagógico de lo que estamos planeando. Por el otro lado, se aborda problemas del contexto en nuestra planeación. Y este es un factor fundamental que regularmente no existe en las planificaciones o planeaciones comunes. El abordaje de problemas del contexto. ¿Cómo lo podríamos entender esto? ¿Qué es un problema del contexto según la socioformación? Son todas aquellas necesidades que potencialmente se convierten en factores en contra del proceso de enseñanza-aprendizaje. Todas aquellas necesidades que estando en el ambiente, en el contexto del estudiante, podrían obstaculizar su desarrollo y su aprendizaje. Cuando entramos a una planeación didáctica desde la socioformación, necesitamos identificar los problemas del contexto. Ahora usted puede volver a estas preguntas que le hice a la maestra al inicio de esta sesión. Maestra, ¿qué problema del contexto usted percibe? Y un elemento más en nuestra planeación son todos los recursos y los elementos de la evaluación que se constituyen como apoyos estratégicos que van a coadyuvar para eficientar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bien, revise estos componentes, vea si estos componentes usted los toma en cuenta. Pues seguramente los aspectos curriculares, pues tiene que desprender su planeación de ahí.
También revisa usted los aprendizajes esperados, eso es indudable. El asunto del enfoque pedagógico a veces lo pasamos de largo, pero es necesario retomarlo porque todo lo que hagamos tendrá que ir alineado al enfoque pedagógico de la asignatura, del área, del campo de formación que estemos seleccionando en nuestra planificación. Y este asunto de los problemas del contexto no debemos de olvidarlo. Toda nuestra evaluación tendrá que ser considerada como un apoyo para el aprendizaje. No se evalúa lo que se aprende, no. Recuerde que hemos visto el reto de la evaluación formativa. Se evalúa para aprender. No se evalúa el aprendizaje desde este enfoque, sino para el aprendizaje. Si lo queremos ver en una cartografía más a detalle, lo veríamos así en esta jerarquía. Componentes de nuestra planeación. Los aspectos curriculares, para que lo que hagamos esté situado en un grado determinado, en un campo de formación, en una asignatura. Que nuestros aprendizajes esperados estén conectados con un elemento fundamental. Observe esto, un producto central. Y este es un elemento que no existe en las planeaciones ordinarias o comunes. El producto central es un aporte del enfoque socioformativo y voy a ir profundizando poco a poco en este elemento. No olvidemos el producto central. El aprendizaje esperado tendrá que ser tratado de manera transversal, no como una isla de conocimiento exclusiva del campo o de la asignatura de donde emerge el aprendizaje esperado, sino tratado de manera transversal para que esos aprendizajes esperados que hemos seleccionado para nuestra planificación puedan conectarse con otras áreas del conocimiento, o bien se conecten con el perfil de egreso del estudiante. El enfoque pedagógico nos dará la visión metodológica a través de la cual podamos organizar al grupo y hacer nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. El problema del contexto debe ser revisado desde el contexto inmediato, que también se le denomina contexto interno, el propio de la institución, el que priva en el aula, el que está en el grupo. ¿Qué dificultades hay ahí en ese contexto que estén quizá impidiendo que se desarrolle el proceso de enseñanza-aprendizaje? Pero también es un problema del contexto aquel remoto, el contexto externo, fuera de la instancia escolar, que probablemente está en casa, en el barrio, entre los amigos, en aquellas otras áreas fuera del contexto interno que es netamente el escolar. Y además, los recursos de apoyo para el aprendizaje, los materiales didácticos, los recursos del ambiente y todas las estrategias evaluativas que permitan al alumno ser un apoyo fiel para su propio aprendizaje. Todo esto hemos de considerarlo de manera poderosa. Ahora, veamos este ejemplo que ya hemos estado colocando para revisar a detalle cada uno de los componentes de la planeación. Tenemos aquí los aprendizajes esperados que mencionamos de historia en el nivel de educación primaria. Estos dos ya los conocemos, ya los hemos platicado. Ahora, ¿cómo podemos definir el problema del contexto aquí? Y ese es un ejercicio práctico que le quiero presentar. En primer lugar, el problema del contexto dijimos que es una necesidad del entorno, que puede ser inmediato o remoto, en ese contexto interno o externo, que los estudiantes experimentan y que puede estar obstaculizando su proceso de enseñanza-aprendizaje. Y entonces, cuando yo planteo esta pregunta a la maestra, ella me dice, sí, maestro, hay una necesidad que yo advierto. Y esta es la que ella me dice. Los alumnos muestran estrés e incertidumbre
ante la situación actual por la contingencia. Y bueno, todo lo que ha resultado de esta pandemia del COVID-19, por lo que no están atendiendo las tareas académicas con el mismo interés que lo hacían antes. Además de que los padres de familia manifiestan que están perdidos en cómo deben seguir estudiando, cómo deben seguir apoyando de manera eficiente desde su casa a los estudiantes. Esta necesidad ya es en sí misma un problema del contexto que está obstruyendo que se den los aprendizajes esperados. Es muy importante que cuando estamos planeando, nosotros ubiquemos, a ver, vamos a diagnosticar. Con este aprendizaje esperado que es seleccionado de matemáticas o de español o de inglés, etcétera, ¿qué problema puede haber en el contexto que esté obstruyendo que mis alumnos puedan lograrlo? Y eso hay que escribirlo en términos de una necesidad. ¿Cuál es la necesidad que priva en el contexto? Así se encara un problema del contexto. Otra vez, en términos del aprendizaje esperado, revisemos el enfoque pedagógico. En este caso, estamos en la asignatura de la historia. Y la historia tiene su propio enfoque pedagógico que lo podemos encontrar perfectamente en el programa de aprendizajes clave. Y dice así: en la educación básica se promueve la enseñanza de una historia formativa que analiza el pasado para encontrar explicaciones del presente y entender cómo las sociedades actuaron ante determinadas circunstancias, y esto permita vislumbrar un futuro mejor. Vea la relación, la interconexión de la visión del pasado, del presente y del futuro. Para ello, se considera necesario dejar atrás, dice el texto, una enseñanza centrada en la repetición de hechos, de lugares, de personajes históricos. ¿Recuerda usted, hago un paréntesis aquí, aquellas clases de historia donde hacíamos solo cuestionario? Donde había una pregunta y una respuesta. Dime la fecha, dime el evento, dime el personaje, quién fue este, quién fue aquel. Y no había justamente este ejercicio reflexivo y formativo del devenir histórico, del pasado, del presente, para vislumbrar el futuro. Lo que se busca aquí es que se elimine la repetición y entonces se pueda encaminar a un aprendizaje que reflexione sobre el pasado para responsabilizarse y comprometerse en el presente. Ese es el enfoque de la historia. Y sigue diciendo, este enfoque busca el desarrollo del pensamiento histórico, así como de la conciencia histórica del estudiante. ¿No le suena esto a la formación filosófica que ya hemos hablado y al pensamiento crítico, a la conciencia de sí mismo y del mundo? Bien, aquí está la enorme conexión. Y para ello, dice, se privilegia la formulación de preguntas. ¿Recuerda eso? La sesión pasada. O situaciones problemáticas. Bien, el aprendizaje basado en problemas. Este es el enfoque de la historia. Todo lo que hagamos con estos dos aprendizajes esperados tendrán que estar colocados a la luz de este enfoque pedagógico. No podemos ir más allá. No podemos ir a hacer menos que esto. No. Es menester que todo lo que organicemos en nuestras situaciones didácticas estén alineados al enfoque pedagógico de la asignatura, de la materia, del área de conocimiento o del campo de formación. Bien, esto está en aprendizajes clave, ahí está situado. Si quisiéramos ver todo el trabajo que realizamos en el aula, yo quisiera colocarlo en por lo menos 5 pasos. Y aquí ya estoy traspolando la planeación al ejercicio áulico.
En un primer paso, tendríamos la visión compartida, que yo lo ubico como BC. Un segundo paso es saberes previos, que lo ubico como SP. Un tercer paso es la gestión del conocimiento. Un cuarto paso tiene que ver con la problematización y la contextualización. Y un quinto paso tiene que ver con toda la socialización y la evaluación. Déjeme explicar a detalle cada uno de estos aspectos. Y lo he colocado aquí solo para su estudio, solamente para su estudio, porque regularmente usted y yo planeamos nuestras clases por 3 momentos. En el primer momento, hacemos nuestra visión compartida y detonamos los aprendizajes previos. En un segundo momento, vamos a la gestión del conocimiento y a todo el desarrollo de la sesión, problematizamos y buscamos generar todo un ejercicio de contextualización. Y hay un quinto momento que yo le llamo de socialización y evaluación que aclaro. En este tercer momento, en este quinto paso, perdón, en este tercer momento, la evaluación está aquí colocada, pero todos sabemos que la evaluación es un continuum que va pasando desde el primero, segundo y hasta el tercer momento. ¿De acuerdo? Si quisiéramos explicar a detalle este diagrama, diríamos que en la visión compartida, en el enfoque pedagógico de la socioformación, se presenta el problema, se motiva al alumno y se le involucra a desarrollar un producto central, que es el proyecto formativo, un producto central. Ese es el gran aporte del enfoque socioformativo. Se abre la sesión propiciando una visión compartida, detonando un problema, motivando al alumno a revisar, observar, apreciar ese problema e involucrándolo en el proceso y llevándolo a empezar a visualizar en el futuro un producto central con el que va a desencadenar justamente toda la secuencia didáctica. Así comienza en el primer momento y tiene una segunda parte, ese primer momento, que es detonar todos los saberes previos. Aquí se presentan situaciones retadoras, demandantes intelectualmente, motivantes también, en donde el alumnado comparte lo que sabe del tema o del problema. Este elemento regularmente lo hacemos, pero a veces omitimos la visión compartida, que es un elemento y componente fundamental del enfoque socioformativo. Una vez que detonamos los saberes previos, entramos ya al desarrollo, ya en el segundo momento de la sesión áulica, para gestionar el conocimiento. Y aquí se pretende que los alumnos se apropien de las actitudes, de los conocimientos, de las habilidades esenciales para poder identificar, comprender, explicar el problema o el tema que se está tratando. Gestión del conocimiento, toda la parte metodológica. Luego, en ese segundo momento, lo ligamos a lo que desde el enfoque socioformativo se llama problematizar y contextualizar, que es generar todas las estrategias en donde se pueda aterrizar los saberes y buscar ya la solución a ciertos problemas. Es decir, no nos quedamos en el aire, sino que traemos el conocimiento que hemos gestionado y en conjunto buscamos generar estrategias, aterrizando en la realidad las grandes soluciones o las grandes estrategias alternativas para revertir la problemática. Y luego pasaríamos al tercer momento, donde se socializa y se evalúa de manera explícita. Ahí, en este momento, se comparte con los pares. Y vea un asunto importante. Se comparte con la familia lo que se ha hecho. También se socializa con la comunidad.
el producto central del proyecto formativo. Y todo esto se hace con la participación de todos para valorar, es decir, para evaluar el proceso. Si quisiéramos verlo de manera detallada, así tendríamos que planear si buscamos incorporar el enfoque socioformativo en nuestras secuencias didácticas. Y voy a tomar justamente este ejercicio, porque cuando hemos trabajado ya con la maestra y ella me presenta sus 2, 3 actividades iniciales y comenzamos a detonar todo el ejercicio de realimentación, dijimos, bueno, pues ¿qué le parece si entramos a este enfoque? Y vea cómo se transformó, vea en la realidad cómo se transformó su planeación didáctica. En primer lugar, la visión compartida. Ahora, la maestra nos presenta un problema, motiva al alumno, lo involucra y le dice que tendrán un producto central y los anima a incorporarse y alinearse a ese producto central. Y su producto central, ese proyecto lo ha denominado con el tema ¿Cómo cuidarnos del coronavirus? Y en un video en donde participan los alumnos, en un sketch, un monólogo, un diálogo, ellos van a presentar ese producto final. Es decir, ya todos los alumnos saben que para terminar la secuencia didáctica y lograr los aprendizajes esperados, la cereza del pastel será un producto central en donde ellos participan en un video y hablan sobre todos los cuidados, sobre todo lo que encontraron, sobre cómo podemos enfrentar el asunto de la pandemia, sobre los grandes cambios que en la historia ha habido respecto de las grandes pandemias y qué hoy se puede hacer y por qué es importante usar el cubrebocas, etcétera, etcétera. En un video, ellos van a presentar ese producto central. Les presenta para motivarlos el video El coronavirus y las mayores pandemias de la historia. Este es un video real, existe. Y en un mensaje de WhatsApp les explica que algo así como ese video ellos harían como producto central y que no tienen que copiarlo, pero ellos pueden usar su creatividad para poder desarrollar un video así y con eso concluir la secuencia didáctica. Esa es la visión compartida. Otras opciones que podemos tener para este ejercicio 1 de la visión compartida es que pueda haber experiencias de vida en donde se muestre el impacto de los problemas de las personas, lecturas que describan la importancia de este problema, que se realice una técnica lúdica o de juego que motive al logro de los aprendizajes. Puede haber juego para integrar al grupo, potenciar su participación y sumarlos a la visión compartida. Estas son estrategias también que ayudan a la visión compartida en cualquiera de los aprendizajes que usted buscaría lograr con sus alumnos. Número 2, saberes previos. ¿Cómo lo detonó ahora la maestra? Esto es lo que teníamos y ahora en saberes previos presenta situaciones retadoras. Y entonces le solicita que hagan una videollamada con algunos de sus compañeros para que compartan lo que saben de las pandemias y que entre ellos se den sugerencias de cómo hacerlo, cómo mejorar la confrontación de este coronavirus. Y con eso, cada uno de ellos va haciendo llamadas en video y le va preguntando, consultando a otros de sus compañeros y ahí se va detonando los saberes que cada quien tiene. Se detonan los saberes previos. Vea la diferencia enorme para colocar la motivación en los estudiantes. Otras opciones que podrían surgir es revisar algún análisis de caso, desarrollar mapas conceptuales, generar infografías, hacer preguntas detonantes, observar videos o juegos, etc. Así detonamos los saberes previos. La gestión del conocimiento. Decimos que el conocimiento no está dado, que hay que buscarlo, sí. En estos aprendizajes esperados, lo que la maestra generó es la motivación de ciertas actitudes para buscar
Y dice, observen el sketch cómico Cuarentena, donde se abordan algunos efectos familiares, emocionales y de la salud durante la cuarentena. Y cuando lo observen, ustedes van a, en esta lista de cotejo que les envío, a registrar las características que pudieron observar de esos efectos emocionales y en la salud del sketch cómico Cuarentena. Se ha transformado su planificación. Aquí el alumno empieza a motivarse para la búsqueda del conocimiento. Otras opciones que podemos utilizar es investigar en fuentes diversas, identificar ciertos indicadores, leer textos, analizarlos, organizarlos por esquemas con ideas relevantes, exponer argumentos sobre un problema detectado, analizar ciertos videos y proponer mejoras sobre lo observado, evaluar, coevaluar o autoevaluar. Cosas que podemos hacer para gestionar el conocimiento desde el enfoque socioformativo. En el cuarto punto, sobre la problematización y contextualización. A partir de esos aprendizajes esperados, bueno, la maestra les dice, realicen un pequeño guión sobre su experiencia con el coronavirus y la cuarentena. Trabajen en familia para que todos aporten ideas sobre los personajes, sobre la caracterización, los diálogos, las escenas, el staff, entre otras cosas. Y al final van a agregar una pequeña reflexión de cómo y por qué y cómo cuidarlos. Y van a realizar ese guión con su propia familia. Incluso pueden participar otros compañeros. Si quieren sumar a otro compañero con una videollamada y que él se sume a tu sketch o a tu monólogo o a tu diálogo, perfecto, puedes hacerlo. Y entonces comienza a atacarse el problema de manera distinta, con la participación de los padres de familia y de la comunidad, porque este era uno de los problemas del contexto de origen. Otras formas que podemos hacerlo es, bueno, se solicita a los alumnos planear en conjunto o con su familia el día en que van a grabar el video, que va a ser un día formidable. Otras opciones que tenemos aquí es buscar en equipo información en fuentes pertinentes y rigurosas en torno a la metodología para abordar el problema, sistematizarla, analizarla, elaborar un texto escrito que explique esta dicha metodología con el apoyo de un ejemplo real o un ejemplo simulado. También se puede elaborar ensayos por equipo o en la participación conjunta, se pueden analizar experiencias concretas, etc. Estas son formas de ir contextualizando y enfrentando el problema o el tema. En la socialización y las evaluaciones, aquí la idea es que se pueda compartir entre los pares, las familias, la comunidad, el producto central. Una vez concluida la grabación, se le solicita al alumno o al padre de familia que envíe el video por un medio digital, por el correo electrónico, por el WhatsApp, a través de algún link, etc. Al momento de regresar a clases, se realizará una semana de cine rotativo con la autorización de los padres de familia y en donde los alumnos van a poder observar y presentar los videos ante todo el grupo. Los alumnos que visualicen la proyección van a registrar en una tabla si cumple o no con las características esenciales, el mensaje central sobre la historia de las pandemias y el autocuidado que se debe de mantener para conservar la salud. Algunas otras opciones para este rubro de la socialización y las evaluaciones es realizar entrevistas a algunos compañeros para profundizar en estos asuntos, integrar productos centrales en portafolios y luego compartirlos con sus pares, compartirlos con la familia o compartirlos con la comunidad. Bien, déjeme llevar algunas palabras finales de este ejercicio. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cómo lo estuvimos aterrizando? Yo le digo a la maestra, su trabajo tiene relación directa con lo que se ha denominado el pensamiento complejo. Ahora ya esta planeación es transversal. Ahora ya esta planeación ya no es solamente esas 3 actividades que el alumno se resistía a hacer seguramente. Ahora ya estamos vinculando diferentes áreas del conocimiento. Por ejemplo,
este producto final, toda esta secuencia didáctica se ha conectado con educación física desde el punto de los cuidados de la salud. Y estábamos en historia, pero también se conectó con cívica y ética. Ahí está la transversalidad y la vinculación con otras áreas del conocimiento, porque se tuvo que manejar el respeto, la empatía, la colaboración, la solidaridad, la ayuda. También se conectó con la asignatura de español, porque había que fortalecer nuestro lenguaje, nuestra comunicación, en la búsqueda de fuentes, en la expresión oral, en la expresión escrita. Y esto era la historia, una asignatura que solo la veíamos aislada y ciertamente aburrida, pero ahora que tiene una relación con otras áreas del conocimiento. Pero también se vincula con artes, porque se hace un video, se establece un guión, se plantea una escenografía. Esta es la forma en cómo la propuesta socioformativa nos dice que es menester la planeación didáctica. Con esta manera de planear, tendríamos alumnos verdaderamente creativos, reflexivos, propositivos, involucrados en el mundo y buscando las grandes soluciones con respeto, con responsabilidad y con decisión de su vida cotidiana. Bien, nosotros hemos transitado ya por los 4 retos del docente en tiempos del COVID. ¿Lo recuerda? El primer reto fue evaluar a la distancia desde un enfoque formativo, centrándonos en que el alumno aprendiera y nosotros hiciésemos ejercicios de retroalimentación formativa. Luego pasamos al reto número 2, la investigación educativa, y la consideramos un reto impostergable, porque la reflexión de nuestra propia práctica docente en este momento histórico, icónico de la vida, era menester para enfrentar las grandes demandas de la pandemia. Pero también entramos al asunto de la formación del pensamiento filosófico para favorecer el aprendizaje, colocando la propuesta de desarrollar el pensamiento crítico, cuidadoso y reflexivo. Y hoy llegamos, cerrando con broche de oro, a la planeación didáctica desde un enfoque socioformativo, que busca que realmente el alumno sea el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, que él se motive, que él gestione los aprendizajes, que él involucre a la sociedad y que juntos puedan incidir en su existencia y enfrentar los grandes retos que la vida demanda. Yo espero que cuando regresemos, que no sabemos cómo será, pero cuando regresemos y digamos, vamos a planificar nuestras sesiones de regreso al ciclo escolar 2020-21, lo hagamos incorporando elementos fundamentales de este enfoque socioformativo. Y yo espero lo mejor para cada uno de ustedes. Pues quiero dar las gracias de manera inmensa por sus amables atenciones, por su gran compromiso, por su preferencia, porque hemos llegado juntos al cierre de este ciclo de reflexiones temáticas que sin duda nos pueden dar una nueva visión de la educación y nos pueden dar herramientas para mejorar el servicio educativo que profesamos. Muchas gracias, muy amables. Doctora Lupita, a sus órdenes. Doctor Tovar, ¿me permite tantito? Sí. A nombre del doctor Jesús Martín Cepeda Dovala, que es nuestro director en el plantel Unidad UPN 053, le queremos externar nuestro agradecimiento
por la serie de conferencias que estuvimos presenciando, ¿verdad? Son temas bastante importantes, son retos que ahorita tenemos que enfrentar. Definitivamente tenemos una realidad distinta a la que habíamos estado habituados a enfrentar. Entonces ahora tenemos que tener otras miras, otro tipo de profesionalización. Entonces, estas 4 sesiones que hemos llevado con usted, pues nos brindan herramientas y elementos para enfrentar nuestra nueva realidad, ¿verdad? En los medios nos dicen, es una nueva realidad, es un nuevo contexto. Y pues sin lugar a dudas, en estas 4 sesiones hemos tenido la oportunidad de tomar herramientas para fortalecernos, ¿verdad? Para llegar a las aulas, no sabemos ahorita en qué fecha, en qué momento, pero pues regresar con nuevas herramientas y con sustentos de qué hacer, ¿verdad? Y qué hacer también, sobre todo ahorita que estamos trabajando en línea, en la modalidad en la que estamos llevando nuestras sesiones. Así es. A nombre del doctor y de todo el plantel, deseo presentarle un reconocimiento que le damos por estas 4 sesiones. Le voy a dar lectura, se lo haremos llegar vía electrónica. Gracias. Y en físico la próxima semana, que vamos a tener contacto con nuestro director, me voy a permitir leerlo para que escuchen también todos los demás participantes que tenemos esta tarde. Qué amable. Secretaría de Educación, Coordinación General de Educación Normal y Actualización Docente, Dirección de Formación Continua y Profesionalización Docente. Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 053. Otorga el presente reconocimiento al doctor Adán Tobar Yáñez por la coordinación del webinar Los retos del docente en tiempos de COVID-19 en modalidad virtual, dirigido a personal, alumnado y público en general de la Universidad Pedagógica Nacional 053, a efectuarse los días 10, 11, 17, 18, 24, 25 de junio y 01 y 02 de julio del 2020. Firma nuestro director, doctor Jesús Martín Cepeda Dovala, director del plantel. Entonces, a nombre de toda la universidad, ¿verdad? Y en representatividad de nuestro director, pues le agradecemos que haya compartido estos conocimientos, estas nociones con nosotros, ¿verdad? Sin lugar a dudas, le repito, tenemos ya un buen de información que estuvimos recabando en cada una de las sesiones. Fue de gran utilidad lo que escuchamos y pues le agradecemos bastante el tiempo destinado a nuestro plantel, ¿verdad? Sabemos que usted es una persona muy ocupada, que tiene compromisos, sin embargo, hizo un espacio en su agenda para atendernos y pues eso lo valoramos bastante. Gracias, gracias doctora Lupita. Muchas gracias al doctor Jesús Cepeda Dovala y a todo su equipo. De veras ha sido un honor, se los digo desde mi corazón, ha sido un privilegio estar compartiendo este espacio académico con todos ustedes. Mis respetos para ustedes. Felicito a la universidad por ser punta de lanza en nuestra entidad y en todo el país para abrir espacios de esta magnitud. Muchas gracias a todos. A usted, doctor, a usted. Gracias. Gracias. Seguimos Lupita. en contacto. La foto, gracias, la foto. Doctor Roberto. Saludos la foto, a todos. La foto. Claro que sí. Ahorita tenemos la evidencia fotográfica, ¿verdad? para publicarla. Y pues seguimos en contacto para otras sesiones u otros cursos que tengamos próximamente. Con mucho gusto. Hasta luego. Doctor, gracias. Gracias, muy amables. Yo creo que va a mantenerse un poquito todavía la sesión abierta. Si hay algún comentario que quiera usted escribir, alguna duda, quiero decirles que van a recibir esta presentación y 4 libros, 2 del doctor Tobón y 2 de José Silvano Hernández, para que sigan abrevando en el asunto de la socioformación. Muchas gracias, muy amables. Hasta pronto. Un fuerte abrazo. Comentario final. Sí, un comentario. Se los publiqué también en el chat. Las constancias se las harán llegar vía electrónica a partir de la próxima semana. Claro, a los que estuvieron presentes en las 4 sesiones. Recuerden que era la condición, estar en las 4 sesiones continuas para ser acreedores a la constancia. ¿De acuerdo? De acuerdo. Gracias. 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 Hasta pronto. Luego. Bye, bye. Bye, bye.